Ven, tienes una cita, te está esperando la felicidad. Hay plenitud, hay restauración, hay un puente de reconciliación. Queridos amigos, bienvenidos a su programa Conexión. Es un gran gusto encontrarnos y es una extraordinaria oportunidad que agradecemos el que ustedes nos permitan hacer esta propuesta hacia sus hogares. Es un gran gusto compartir esta ocasión con nuestros compañeros el tema que estaremos desarrollando para ustedes. Y bueno, yo los dejo a ellos que sean quienes se presenten. Pues encantada de estar nuevamente. Mi nombre es Leticia Sarrabal, soy psicóloga clínica y pues estaremos abordando este tema que es pues de mucho interés y actualmente hemos visto cómo se están desbordando las cifras ante esta problemática que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar. Gracias, amigos. Pues nuevamente un gusto estar aquí con ustedes y poder llevarles a todos esta propuesta y esta reflexión de este tema tan interesante. Mi nombre es Marisela Samaniego y bueno, bienvenidos a Conexión. Pues vámonos a un video, por favor. Vean esto. Pues en realidad es impactante este video, sí, pero a la misma vez es algo que está presente en nuestro mundo el día de hoy. El tema que vamos a compartir juntos en esta ocasión es la pandemia colateral. Por un lado, la que ya vivimos de carácter físico en relación con un virus, pero también colateralmente hay otras. Y una de ellas es la violencia intrafamiliar, ¿no? Así es. Pues como bien dice, estamos ante una pandemia, estamos ante una situación sanitaria que nos ha pues llevado al confinamiento, al quedarnos en casa. Y si bien es cierto, la violencia intrafamiliar es un problema en nuestra sociedad actualmente, esto se ha venido a detonar de una forma significativa. Las estadísticas nos dicen que han aumentado un 120% los casos de violencia intrafamiliar. En el caso del estado de Sonora, las carpetas de investigación llegaron hasta el 1000%, así lo han reportado nuestras autoridades. Y es muy serio la situación que se está presentando, el hacinamiento en los hogares, el encontrar tantas personas que a lo mejor no estábamos acostumbrados a la convivencia, pues ha detonado lo que ya en sí era un problema, ¿no? La violencia intrafamiliar. Bueno, en realidad
no es solamente algo de carácter regional, Así es. no es algo propio de tal o cual estado, Así es un fenómeno de carácter mundial. Así es. Mundialmente. Y claro, finalmente, los más afectados vienen a ser los niños, Así es. vienen a ser las mujeres. Y cuando uno se asoma a las estadísticas, uno se queda espantado de esta ocurrencia que está dándose en nuestros hogares. Y este programa, definitivamente, este programa se hace pensando en cómo buscar salidas alternativas y cómo poner un freno a esto que apaga tantas ilusiones y hace que se desperdicie tanto potencial en la vida de las personas. No a la violencia, no a la violencia al interior de la familia, ¿no? Así es, tienes mucha razón, Rafael, que es un tema que ahorita lo estamos viviendo más por el tema de que estamos confinados, estamos dentro de las casas, pero es verdad que la violencia es algo que la humanidad recurrentemente, es por la historia de la humanidad que hay violencia, ¿no? Pero ahorita estamos viendo casos muy serios, muy delicados y dolorosos, como mostraba el video, cómo los niños pueden estar en casa siendo violentados, doloroso cómo se pueden estar lastimando sus corazones a través de abusos de cualquier índole, ya sean verbales, ya sean a través de golpes, y casos gravísimos como de violaciones en esos casos hacia las mujeres, como bien decías, y hacia los niños. Entonces, ahorita la problemática realmente es dolorosa y seria, y tenemos que trabajar y ir hacia cuáles son las causas y cómo podemos ayudar con todo esto. La Organización Mundial de la Salud pues está haciendo reportes de cómo es que las mujeres estadísticamente tienen posibilidades mucho mayores en la población de cometer suicidio, por ejemplo. Así es. Y está documentado que durante la vida de una mujer, un alto porcentaje de toda la población de mujeres en el mundo habrá padecido alguna de las formas de violencia que vamos a estar viendo. Así es. Definitivamente es una situación. Y claro, con esto de la pandemia, con esto del COVID, con esta experiencia que estamos viviendo, se ha tornado todavía más crítico, más difícil. Definitivamente las explosiones, la impaciencia, la cuestión económica, bien decían ustedes, el encierro, estas experiencias que se viven al interior de las casas están generando en México, en Sonora y en nuestra ciudad, están generando, Ciudad de Hermosillo, están generando estos reportes que nos alarman al escuchar a Leti decir respecto a esto. Entonces, definitivamente es para prestarle atención y para atacar de frente esta incidencia, esta situación. No debe ser, no debe darse, pero por nada del mundo. Así es, y yo creo que para ir contextualizando a nuestros, las personas que nos están amablemente sintonizando ahorita, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia es un acto de poder o bien de omisión que se puede presentar en una sola ocasión o de forma repetida, en donde el agresor tiene como intención controlar, mitigar, incluso presentar actos, como la palabra lo dice, de violencia, ya puede ser física, verbal, sexual, de omisión, de abandono, no solamente como lo decíamos, a los niños, a la esposa, sino también a las personas de la tercera edad que ahorita están sufriendo en esta situación. Lo han estado sufriendo siempre, pero ahorita la omisión de cuidados en los adultos mayores se está presentando mucho. Hago el énfasis de que puede ser un acto único o repetido, porque muchas veces dentro de las personas que conocemos dice, es que una sola vez lo hizo. Eso ya fue violencia. En cualquiera de sus formas que se haya presentado,
pero eso ya fue violencia. La otra, el contexto intrafamiliar, muchas veces se pensaba que era solamente al interior de la casa. Ahorita la ley y el concepto se ha ampliado y es también fuera del domicilio. Puede ser en un centro comercial, en una banqueta, en un estacionamiento, y es en personas que también, a lo mejor por separación, por divorcio, ya no son tu familia legalmente, pero hubo una relación de parentesco, ¿no? Eso es importante. No, y hay una violencia que también entra, la económica. Así es. Que finalmente a la hora de que estamos viviendo una crisis que aprieta económicamente a la familia, finalmente el control y la manipulación en virtud al dinero se vuelve otra forma de violencia. Yo controlo el dinero, yo no te lo doy, yo te lo regateo, yo te lo escondo, yo te lo niego. Y que al final tiene también una manipulación por eso. Y el control, ¿no? Absolutamente. Claro, así es. Claro que sí. Entonces, definitivamente estamos viviendo un episodio mundial y una experiencia local donde muy cerca de nosotros, hoy, muy cerca de nuestros vecindarios, muy cerca de la experiencia, alguien está padeciendo necesidad. Y normalmente serán la población frágil, la población vulnerable, donde debió ser el refugio, donde debió ser el lugar donde el ambiente esté tan lleno de oxígeno que se pueda respirar y vivir y desarrollar, se vuelve un ambiente imposible, un ambiente tan contaminado que finalmente la vida de un niño y sus posibilidades se ven afectadas, amenazadas. Ya no digamos de una mujer. Y no solamente es el acto presente de una violencia, sino es el impacto que tendrá en las generaciones futuras, como mirábamos ahorita en el video. Qué tan importante es, ya va plasmándose en las memorias, en las conductas, y cuando nosotros vamos a las causas de la violencia, trae este concepto que es aprendido a través de nuestro núcleo familiar, en donde muchas familias han llegado a ver la forma de educar a través de la violencia como algo natural, Normal. normal, ahorita que salen algunos memes ahí por ahora el regreso a clases que va a ser virtual, decían computadora, wifi y una chancla, ¿no? O sea, ya consideran yo te digo acto. una cosa, te interrumpo, Leti, porque, a ver, a mí me dieron chanclazos, a mí me dieron cintarazos, digo, no fue un acto violento, pero a mí me trataron, por así decir, en una forma de disciplina. Pero según yo, no hubo trauma. No, yo creo que a todos nos tiraron con una chancla los que estamos aquí. Cuando hablamos de hoy, en esta línea, estamos hablando de esa ira descontrolada, Exacto. de esas acciones que más allá te llenas de impaciencia. Así es. Y no mides. Así es. Y ni siquiera, y además no es en una sola ocasión, pero es repetitivo también. Así es. ¿No? La Tú mayoría dices, de las veces. desde el principio, desde el primero es violencia, pero una vez que se repite y ya toma residencia, bueno, es increíblemente cuánta mujer y cuánto niño no ha ido a un hospital y a veces no ha salido de ese hospital con vida en términos de esta violencia. Así es. Es importante que estemos conscientes de conocer los tipos de violencia y conocer si estamos siendo violentados, ser conscientes, ¿no? Porque a veces vivimos con esa violencia y creemos que ese es el estilo de vida y que así podemos vivir, ¿no? Igual los niños están aprendiendo a vivir de esa manera y ellos creen que así deben de vivir. Ahorita vemos cómo están sufriendo tanto las mujeres y los niños en las casas con el tema del confinamiento, porque precisamente están todos unidos ahí y hay agresiones verbales, hay agresiones de golpes, hay agresiones con manipulación y tenemos que hacerlo consciente para poder cambiarlo. Definitivamente a todos nos está doliendo ver casos que salen en los noticieros donde las mujeres terminan
muertas y niños violados y muertos, asesinados, y mucho de esto viene a raíz de la violencia. Así es que detectarlo y poder también detectarlo en otros y poder ayudar a otros es importante. Es importante porque a veces estamos viendo, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy claro porque en la educación pasa. Los maestros en las escuelas se dan cuenta de los niños que están violentados, de los niños que están abusados y les duele y saben que hay casos así. Algunos de ellos llegan a la acción para poder ayudar a esos niños, algunos no. Pero ¿qué como sociedad estamos haciendo para hacer conciencia de todo esto, ¿no? Y ayudarnos. No se trata de acusarnos y encarcelarnos, ¿no? Sino ayudarnos como sociedad. Sí, absolutamente. Bueno, en realidad lo que tenemos aquí no es algo en donde se tenga que argumentar mucho para estar de acuerdo. Es decir, estamos conscientes de lo que está pasando y muchas gentes no saben qué hacer, Así es. qué herramientas tener. Entonces, estamos aquí a punto de terminar este primer segmento y vamos a darle lugar a un video y vamos a regresar en un momento con ustedes. Al inicio de abril, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamamiento para el alto el fuego de todos los tipos de violencia, incluida la dirigida contra las mujeres. Lo hacía ante el escenario del confinamiento generalizado que se extendía en toda América Latina. La otra plaga del coronavirus es el incremento de casos de violencia contra la mujer. Incluso la Unión Europea lanzó en Colombia la campaña digital El coronamachismo, la otra pandemia. La violencia es tal que en México preocupa el significativo aumento. Vimos como hubo un incremento muy significativo en las llamadas telefónicas, en los mensajes de auxilio, de orientación, ya sea en redes sociales o por correo, del 60%. Y en las primeras 3 semanas de esta campaña hubo un incremento de refugio de 5% a nivel nacional. Las mayores dificultades las plantea el confinamiento. De verdad, no hay un mecanismo real que impida que las mujeres sigan siendo asesinadas en sus domicilios en este confinamiento. Según María Salguero, quien investiga la violencia contra las mujeres y creó un mapa feminicida en todo el país, unas 200 mujeres habrían sido asesinadas desde el inicio de las medidas de la cuarentena. Los antecedentes ya habían alertado de lo que podía suceder. O sea, teníamos el antecedente de lo que estaba pasando en otros países, China, España, Argentina, Chile, de lo que sucedía en el tema del confinamiento, y creo que hasta hoy día seguimos sin tener claro ni palpable cuál es la estrategia integral que se va a implementar para atender el COVID con un enfoque intersectorial. En Santiago de Chile aumentó la violencia en un 500% en Providencia, un barrio de clase alta. En Argentina se contabilizaron 18 asesinatos en los primeros 20 días de confinamiento. En Sao Paulo, epicentro de la pandemia, en Brasil, los reportes cifran en un 30% el aumento de la violencia doméstica desde el inicio del confinamiento en el estado. El hogar, el lugar donde las mujeres deberían sentirse seguras, se vuelve estos días aún más peligroso para muchas de ellas. La de la violencia es una pandemia colateral a la que muchas no logran sobrevivir. Bien, los organismos internacionales definitivamente han puesto los ojos en estas estadísticas y ha llamado la atención de la ONU y de otras organizaciones mundiales esto que está pasando. Ahora, todo esto tiene causas, definitivamente. Ahorita, Marisela, comenzaste de alguna manera a mencionar la violencia física, que es esa agresión al cuerpo. Así es. Que en un momento es la más externa, es la más aparentemente evidente, pero a veces no es la más dolorosa. Así es. Porque a veces la más dolorosa es la de carácter psicológico. Okay. Es eso que apachurra tu personalidad, la exprime, te intimida, te amedrenta, te roba tus sueños, tu creatividad, tu ingenio, tu iniciativa. Y entonces, definitivamente, el aspecto psicológico, ya no digamos la frialdad, la indiferencia, la apatía, el abandono,
la manipulación económica, etc. Pero todo esto tiene causas. Hablemos de causas, porque finalmente tenemos que encontrar el perfil. Y bien decían ahorita, los hombres también. Hoy más que nunca, en mi experiencia de consejería, me he encontrado en los últimos 7 años, me he encontrado que los varones no están pero para nada exentos de vivir algún otro tipo de violencia. Cuando la mujer gana más que él, finalmente es una forma de violencia económica, porque los hombres de alguna manera también se sienten menguados, intimidados, amedrentados. Está más estudiada, más preparada, gana más dinero y definitivamente entonces la experiencia se vuelve difícil. ¿Cómo ven ustedes eso? Así es, o sea, van aumentando, van modificando estos los tipos de violencia. Ahorita decíamos en el tiempo de confinamiento, por el tanto uso de las redes sociales, ahorita también hay a través de textos, a través de solicitud de información, se están violentando a los jóvenes. Entonces, no es solamente que aumentó o empezó la violencia, sino en la medida que hay más formas de denuncia. Nos damos cuenta que también los hombres son violentados. Y seguimos con las causas. ¿Cuáles serían las causas? Una de las causas, decíamos al principio del video de la niña, era lo aprendido el en modelaje. casa. El modelaje, el convivir diariamente con modelos de violencia dentro de su casa. Una de las causas más reconocidas a nivel mundial tiene que ver con el consumo de sustancias. Me llama mucho la atención porque con una colega que trabaja en el C5, al inicio de la pandemia, pues se restringió la venta de alcohol y dice que aumentó considerablemente el número de llamadas de atención a víctimas que solicitaban por vía telefónica la atención. Pero dice que el día que volvieron a vender nuevamente bebidas embriagantes, subieron hasta tener en un periodo de 8 horas hasta 100 llamadas, sobre todo fines de semana y quincena. Entonces, algo que detona la violencia tiene que ver con el consumo de sustancias, llámese alcohol, y el cristal es una sustancia que empodera mucho a los hombres o las mujeres en este caso, que llegan a cometer hasta un acto de feminicidio, de infanticidio, estando bajo los efectos del alcohol. Aparte, otros trastornos de personalidad que tienen que ver con algo muy individual, ¿no? Ya estamos hablando de una persona que tiene un trastorno, que tiene baja tolerancia a la frustración, que es persona que no tiene muchas habilidades de respuesta. Yo siempre he dicho que cuando una persona grita o tiene que levantar la mano es porque ya no se le acabaron los argumentos y ya no puede controlar una situación. Entonces es más fácil pegar un grito, dar un golpe, tirar algo para amedrentar, asustar y ya poder salvarse de la situación que no está pudiendo defender o afrontar, ¿no? Y bien decías, Marisela, que no se necesita mucho para percibir cuando esta violencia está presente en los niños o en las mujeres, y porque finalmente hay un perfil, hay características, hay formas como que uno casi adivina que alguien está pasando por una situación así, ¿no? Así es, sí. Podemos ver el reflejo, por ejemplo, en la baja autoestima, en el retraimiento de la gente, ¿verdad? En los espacios sociales, cómo en su contexto ellos se relacionan con otras personas. En casos como, por ejemplo, también de timidez, de mucho temor. ¿Por qué? Porque la violencia los está llevando a un estrés o a un estado anímico, emocional, en los que ellos pierden control. Y entonces empieza en ellos a gobernar las emociones y definitivamente son emociones negativas por toda la experiencia frustrante que trae la violencia, ¿no? Ya sea si es... hablábamos ahorita que la violencia es física o psicológica o económica, pero la violencia verbal, que también es un tipo de violencia, hace tatuajes en el corazón, deja a las personas tatuadas
Si nosotros hablamos Sí. de que tú eres tonto, no sirves para nada, mira qué fea estás, mira tu hermano hace mejor las cosas que tú, todo ese tipo de violencia, o mira, eres un bueno para nada, estamos aquí, no has limpiado, no has recogido tu cuarto, no estudias, no. Entonces todo ese tipo de agresión es violencia, es violencia, y una violencia que definitivamente marca el corazón, lo deja tatuado, ¿no? Y es que una mujer, hablemos de la mujer, que contempla el divorcio como una amenaza y viene de una tradición familiar donde el divorcio no existe. Sobre todo en la cultura mexicana, donde pues todavía nos seguimos aferrando en una buena medida a el no divorcio. Así es. Entonces llega un momento donde muchas confusiones se dan. No me quiero divorciar, pero a la misma vez, en alguna parte de mí, admito el hecho de que la superioridad masculina existe. Sí. De que él manda, él es el fuerte, él es el grande, él es el que puede, y en algunos contextos se nota o se percibe en algunas regiones del país que hasta la persona se resigna a que así es, lo admite, lo acepta. Finalmente, ¿cuál es el perfil? Marisela señalaba algunos. Así es que tú mujer, o tú varón, o algún niño, ¿por qué tendría que caer en eso? Nunca tendría que ser. Sin embargo, el machismo latinoamericano, el feminismo latinoamericano, estas experiencias donde se busca la supremacía, yo mando y yo no me dejo, yo soy el fuerte, yo controlo, yo tengo el dinero, yo puedo, y la otra persona es la dependiente, y se generan estas clases de dependencias, y finalmente la persona se va arrugando en sus posibilidades, se va minando en su potencial. Y es bien curioso porque llegan a ser hasta mitos y llegan a ser muy recurrentes todas estas justificantes de por qué yo no me salgo del ciclo de violencia, ¿no? Algo muy recurrente escuchar en las mujeres es decir, es que yo no me quiero divorciar por mis hijos, o yo no lo quiero denunciar porque a lo mejor se va a la cárcel y qué vergüenza, vamos a andar en muchas vueltas. Pero muchas veces no se dan cuenta que en el afán de querer proteger a los hijos, a lo mejor se les hace más daño, por eso que comentaba Marisela, que se va tatuando y va encadenando generación a generación de seguir repitiendo patrones autodestructivos. Entonces, a veces los niños hasta culpables se pueden llegar a sentir. Entonces, en aras de mantener una familia, siguen soportando el dolor, la ofensa, la humillación, y a veces se cae en los ciclos de la violencia. Es muy importante identificar los ciclos de violencia. Cuando yo estoy consultando, le digo, esto se llama violencia, lo que tú sufres. Y a veces abren los ojos como diciendo, pues yo no creía o no me lo imaginaba. Y cuando vamos viendo los ciclos de la violencia, que uno es la acumulación de la tensión, es cuando te das cuenta que cualquier palabra, cualquier comentario va a ser suficiente para que estalle la violencia explícita como tal. La siguiente fase del ciclo pues ya es el estallido de violencia, el insulto, el golpe, la humillación, la explosión como tal de violencia en cualquiera de las formas. Y después viene otra parte del ciclo, que es la reconciliación. En la reconciliación el remordimiento, ¿no? Así. La promesa, sí, o sea, la promesa de que voy a cambiar. Y por otro lado, la víctima tiende a justificar el acto, al agresor, a minimizar, el decir, es que pobrecito venía cansado, o es cierto, lo hice enojar, o no había hecho la comida, los niños andaban muy gritones, los tenía que ver acostados. Entonces se justifica, se minimiza el acto, y entonces viene la reconciliación, y viene a una etapa que se llama luna de miel, donde aquí te pongo, aquí te dejo. Pero si de fondo no se trata el problema, ya sea
en las características de la víctima o del victimario. ¿A qué me refiero en las características de la víctima? Pues esa codependencia, esa sumisión, esas características que veíamos, o en el victimario, esa impulsividad, esa forma de atacar, esa forma de no darse cuenta el daño que está causando en cada uno de los miembros de su familia y en él mismo. Si no se atiende, el ciclo cada vez se va a seguir presentando, y como todo torbellino, cada vez más frecuente, más fuerte, y hasta que llegue el Más momento amenazante. que se lleva todo, ¿no? Entonces va como remolino el ciclo, y eso es bien importante, poder identificar si estás sufriendo violencia, si has sentido miedo, si te has sentido atemorizado, si has cambiado tus conductas para no hacer enojar a tu victimario. Entonces estamos hablando que seguramente estás viviendo algún tipo de violencia. Definitivamente. Y luego existen esto que se llaman somatizaciones. Así es. Es decir, vives acorralado, intimidado, amedrentado, vives con el estómago hecho bola, como decimos por Así acá. es. Y de repente a eso le siguen dolencias, malestares. De repente puede reaccionar tu piel, puede Así es. reaccionar el cabello, puede reaccionar el sistema gastrointestinal, puede reaccionar el sueño, los trastornos del sueño, pueden. Y lo peor es que en un momento dado puedes transferir, a ti te hacen violencia y tú violentas. Claro, por ¿no? toda la acumulación de tensión. Estás acumulándolo y se lo pasas a los niños. Claro. Ahora, estamos a tiempo de poder decirle a nuestros amigos, a las personas que tan amablemente nos ven, que esto no tiene que ser así. Usted no tiene por qué tener temor de pedir ayuda. Usted no tiene por qué tener temor de denunciar esos hechos. Usted está arriesgando y poniendo en peligro no solamente la salud física, el futuro, el proyecto emocional, hasta la vida y todo el potencial que sus hijos tienen. Usted tiene que atreverse a tomar decisiones. Ahora, la ayuda siempre, hoy los gobiernos están siempre listos para brindar ayuda y apoyo. Y es importante. Nosotros desde este proyecto, con un grupo de profesionales, también igualmente. Lo espiritual es una parte fundamental de la recuperación, Marisela. Claro que sí, como decía al principio ahorita que comentaba, que ese tatuaje que se queda en el alma, la única manera de que pueda sanarse es a través del espíritu. Definitivamente tenemos... De la parte espiritual. De la parte espiritual, así es. A través de la parte espiritual es como nosotros podemos sanar todas estas heridas, estos tatuajes, podemos tener un verdadero perdón, podemos llegar hacia la verdadera reconciliación y la verdadera libertad, aunque quede el recuerdo, pero no duela. Y eso definitivamente es tratarlo a través del espíritu. Tenemos que ver que esa red de apoyo que podemos tener, tanto en ayuda psicológica, la ayuda que podamos buscar espiritualmente, una red de familia que te pueda apoyar. Todo esto es importante para salir adelante, pero no te quedes ahí. Como bien decía Rafael, los gobiernos también tienen programas muy buenos en los que te pueden ayudar y tienes que salir de donde estás. Y no hay que olvidar, amigos, no hay que olvidar, Dios siempre tiene la respuesta. Dios siempre puede cambiar tu lamento en gozo, en alegría, en contentamiento. Está escrito en la palabra de Dios que Dios siempre se va a condoler, se va a acercar a tu dolor, a tu angustia, a tu tristeza, a tu desesperación. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Permite que lo espiritual te ayude. Permite que lo espiritual llegue y haga el milagro de construir fortaleza interior para sobreponerte y tener coraje, para tomar decisiones que te lleven a un futuro que anhelas para ti como persona, para los tuyos como persona. Si tú estás sufriendo violencia, atrévete a creer que Dios tiene un futuro extraordinario.
si te atreves a tomar decisiones de carácter espiritual. Abre la vida, abre el corazón, dile a Dios que te ayude y verás que no solamente el gobierno, los profesionales, sino sobre todo Dios estará listo para ayudarte. Muchas gracias, Leti, Marisela. Amigos, gracias por su compañía. Gracias porque nos van a ayudar con las redes sociales, sugiriéndonos temas y a la misma vez compartiendo y haciendo que muchos otros puedan vivir esta experiencia y poder enfrentar esto todos juntos para acabar con la violencia intrafamiliar. Gracias.